esta noche la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora sí. Bien, yo le voy a ir dando indicaciones al secretario ahí para que me pase el power. Vamos a ver cómo sale. Si no, la culpa es del secretario. Vamos a considerar el capítulo 3 de Malaquías. Es un pasaje del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, y está formulado a modo de preguntas. Preguntas que se hace... Bien. Preguntas que se hace el profeta y que Dios responde. Y vamos a ver cada una de ellas. Comienza el texto, vamos a leer algunos versículos. Capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá y de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Seguimos leyendo a partir del versículo 13. Dice: vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero decís: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Porque eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos con otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdone como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Vamos a considerar entonces en esta noche este capítulo de Malaquías y vamos a ver algunas características del libro. En primer lugar, bien, todos los profetas advirtieron acerca de un gran día del juicio. Los profetas del pueblo de Israel advertían que llegaría un momento cuando habría un día del juicio, cuando Dios juzgaría al pueblo de Israel. Y Malaquías se va a distinguir porque en vez de un día del juicio, él va a hablar acerca de una persona que juzgará. Su mensaje no estará centrado tanto en el juicio, sino más bien en la persona del Señor Jesucristo. Y esto es lo que vamos a considerar en el día de hoy. Este libro tiene especial connotación en referencia al Señor Jesucristo, con la distinción de que Él lo escribe antes de que el Señor Jesús viniera a esta tierra, de modo que es un lenguaje profético al momento de escribirlo, pero nosotros lo podemos percibir desde el cumplimiento de la profecía. De modo que podemos decir que así como la profecía de Malaquías se cumplió, las profecías referentes a la segunda venida de Cristo se cumplirán. Bien. Vamos, ahora sí. Allí encuentran el primer versículo que hemos leído. Yo envío mi mensajero
el cual preparará el camino delante de mí. Este es un texto que está anunciando, como ustedes saben, la venida de Juan el Bautista, en la primera venida del Señor Jesús. Ahora vamos a hacer una serie de consideraciones. Hay que analizar detenidamente el texto. Es un anuncio que se cumplió entonces en la persona del Señor Jesucristo. Vamos a ver detenidamente. Dice: yo la verdad os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí. ¿Quién dijo esas palabras? Juan el Bautista. Entonces, estas palabras que anunció Malaquías se cumplen en la persona del Señor Jesucristo y también en Juan el Bautista. Vamos a ver un par de cosas respecto a este anuncio. Hay que hacer algunas aclaraciones, ya que tiene una importancia fundamental. Hacemos clic de nuevo, sí. Ahí está. Vamos a hacer un sencillo ejercicio gramatical, ¿sí? Ahí tienen la oración. Yo envío mi mensajero. ¿Tenemos alguna maestra presente? Sí, ¿no? Entonces, vamos a analizar gramaticalmente la oración. Hacemos clic, subrayamos el verbo envío. ¿Quién envía? Mi mensajero predicado. Entonces, ¿y quién envía? Sujeto, yo, ¿verdad? Hacemos clic. Entonces ahí tenemos la oración. Yo envío mi mensajero. Ahora bien, vamos a analizar. ¿Quién es yo? Hacemos clic. ¿Quién es yo? Dios, sí, a ver. Dios es quien está pronunciando la profecía, ¿sí? Hacemos clic. Entonces, yo envío a mi mensajero, dice Dios. Hacemos clic. Esta segunda oración está subordinada a la anterior. Hacemos clic. Dice, entonces, yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí. Hacemos clic de nuevo. ¿Sí? ¿Quién es el que enviaría el mensajero? Dios. A ver, bien, Dios. Ahora, hacemos clic de vuelta. ¿Qué haría el mensajero? Prepararía el camino delante de Dios, porque está hablando Dios. Entonces, el mensajero prepararía el camino delante de mí. ¿Quién es mí? Hacemos clic de vuelta, Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Vamos a analizarlo. Vamos de nuevo, hacemos clic. ¿Quién fue el mensajero? Juan el Bautista. Bien. ¿Antes de quién vino? Hacemos clic. Delante del Señor. Coincidimos en eso, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Hacemos clic. Que el Señor es Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que estaba diciendo el profeta Malaquías. Estaba afirmando lo que Juan dijo en el versículo 1. En el principio, y el verbo era Dios. Y esto es muy importante porque hay veces los testigos de Jehová creen que nuestra creencia en la doctrina de la Trinidad se basa en un solo versículo en la Biblia. Y no es así. Toda la Biblia habla y hace referencias a la Trinidad. Lo vemos en este texto, donde al menos vemos presente a Dios Padre y Dios Hijo, comprometiéndose en una tarea que sería la tarea que tiene que ver con la salvación. Pero el texto no se agota. A ver, hacemos clic. Hay otras afirmaciones trinitarias en este texto. Seguimos. Dice, fíjense en esta oración. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hacemos clic. En la primera parte, Dios dijo que enviaría a su mensajero, ¿verdad? En el mismo versículo. Pero en la última parte del texto, otro Jehová es el que habla y dice, sí, he aquí, viene. Entonces, hallamos en este texto dos Jehová. Hacemos clic. Se distinguen dos personas dentro de la Trinidad y vamos a ver cómo.
¿Sí? Hacemos clic. Antes de su encarnación, el Señor anuncia su venida. Dice, yo envío mi mensajero. Y el Padre confirma que Él vendrá. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, vemos en el texto la participación de dos Jehová obrando para planificar, si así se quiere, la primera venida de Cristo. He aquí entonces la importancia de este versículo. Hacemos clic. En primer lugar, entonces, hay una pregunta que se formula allí en el versículo 2 que no tiene relación con la primera venida. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesús vino, ¿fue temido? No. Pero en el versículo 2, Malaquías se pregunta si alguien se podrá sostener delante de Dios, de un Dios temible. Esa es eso es lo que se pregunta Malaquías. Clic de vuelta. Por eso, porque no le temieron precisamente, con justa facilidad, con suma facilidad le crucificaron. Vinieron, lo agarraron, lo llevaron. Tenían soldados, sí, pero el Señor no prestó ninguna resistencia, así que los soldados sobraban, si se quiere. Es decir, el Señor despertó muchas emociones, pero no despertó temor. Ahora, fíjense en Apocalipsis 6.1. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Nosotros hemos escuchado los truenos muchas veces, ¿verdad? Si a lo largo de la vida muchísimas veces. Pero si de pronto estuviéramos en esta reunión y escucháramos un trueno, todos sentiríamos temor, porque el trueno nos sigue llamando y nos sigue asustando, ¿verdad? A pesar de que hace 50, 60, 80 años que los escuchamos, los truenos nos dan miedo, por el ruido solamente. No es porque le tengamos miedo en sí, sino por el ruido que estos generan. Imagínense cómo será escuchar la voz de Dios, que es descrita como un trueno. Entonces, lo que podemos decir es que durante la primera venida no se le tuvo temor al Señor, no tuvieron miedo del Señor, pero cuando el Señor vuelva a esta tierra, todos los hombres le temerán. Y no nos referimos al arrebatamiento de la iglesia, porque aquí en la tierra nadie lo va a ver, pero cuando tras el periodo de la tribulación venga el Señor, entonces ya todo el mundo se temerá. Y esta parte de la profecía de Malaquías, que dice, ¿quién se podrá sostener en pie delante de la presencia del Señor? Se cumplirá. Y todos los hombres que hayan sobrevivido a la gran tribulación se arrodillarán, porque a pesar de su incredulidad no les quedará otra alternativa que reconocer que aquel que ha venido es temeroso. Hay que tener temor contra aquel hombre, contra aquel ser, contra Dios. Los hombres que se rebelaron contra Dios, entonces, termina la Biblia y terminan adorándole a Dios, aun cuando ya sea tarde para su propia salvación. Porque no podrán entonces acceder a la salvación, ya será tarde para ellos, pero se verán en la obligación de reconocer que Él es el Señor. Por eso decimos que el día de salvación es ¿cuándo? Hoy, ¿verdad? Avanzamos. Segunda pregunta que hallamos en el texto, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos?
el Señor les reclama a su pueblo pidiéndoles que se arrepientan. Pero estos le responden diciendo, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Y esta es una situación que viven muchas personas hoy día, que no se reconocen a sí mismos como pecadoras. Pueden reconocer que hay veces están mal, pueden reconocer que están confundidos, pueden reconocer que están desorientados, pueden reconocer un montón de cosas, pero no reconocen su propio pecado. No le llaman al mal mal, no le llaman al pecado pecado, y por eso no se arrepienten. Entonces, para arrepentirse, lo primero que hay que tener es convicción de pecado. Y esto es lo que aquellas personas no tenían convicción de pecados, no estaban conscientes de las faltas que habían cometido. Y este es un grave problema, ¿se me explica? ¿En qué consiste entonces la convicción de pecado? Vamos a ver 3 respuestas, a ver. Y vamos a decir qué no es la convicción de pecado. A ver. No se trata solamente de sentir vergüenza ante los pecados cometidos. No se trata solamente de eso. Espere, se me apura y ves el secretario. Entonces, no se trata de sentir vergüenza del pecado cometido. No se trata de sentirme mal por lo que he hecho. Judas no se habrá sentido mal por el pecado que cometió, porque después dice la Biblia que fue y se ahorcó. Pero no fue suficiente. No es solamente sentirse mal por el mal. Vamos a ver que hay mucho más. No se trata únicamente de sentir temor ante el castigo divino. No es solamente sentir temor por el castigo divino. Alguien puede estar muy apabullado con la historia o la creencia en el infierno. Y hay muchos que pretenden inclusive negar la existencia del infierno. El Papa, por ejemplo, niega la existencia del infierno. Entonces, hay quienes pretenden negar la existencia de la condenación eterna. Dicen que, por ejemplo, que el incrédulo una vez que muere es aniquilado. Así lo dicen los testigos de Jehová y los adventistas. El incrédulo que muere es aniquilado, porque Dios no puede condenar a nadie por la eternidad. Entonces, tan difícil es el tema del castigo de Dios que muchos pretenden suprimirlo. Pero no se trata únicamente de tener miedo al castigo de Dios, hacemos clic de vuelta, sino que tampoco se trata de haber quebrantado la ley o de reconocer haber quebrantado la ley. A ver, hacemos clic. Se trata de todo eso en realidad. Lo incluye todo, pero no lo es todo. Vamos a ver un par de versículos, ¿sí? Dice Isaías 6:5. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, he visto con mis ojos al Rey. Entonces, ¿por qué se arrepintió realmente Isaías? ¿Qué es lo que vio? Vio la santidad de Dios. Es decir, Isaías se comparó a Dios. ¿Y cuál fue la cuenta que sacó? Ay de mí, porque soy un hombre miserable, ¿verdad? Que vengo de un pueblo miserable. ¿Por qué hizo este ejercicio Isaías? Porque habitualmente nosotros nos comparamos con el resto. Y decimos, bueno, yo no soy tan malo como aquel. No soy como el drogadicto que está tirado en la esquina. No soy como aquel drogadicto. No soy como el ladrón, Entonces yo soy mejor. Porque además voy a la iglesia los domingos, entonces soy mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Nos comparamos con el de al lado. Y siempre buscamos uno que está al lado de menor calidad, cosa que en la comparación salgamos holgados, ¿no?
Pero si nos comparáramos ante Dios, ¿cuál sería el resultado? Y eso es lo que le pasó a Isaías. Isaías se puso delante de Dios y dijo: ay de mí, porque soy una persona miserable, porque soy una persona pecadora. Entonces, si nos comparamos ante Dios, vamos a sacar la cuenta de quién somos realmente. Pero además, el reconocimiento del pecado tiene que, hacemos otro clic, tiene que ver con otra cosa. No solamente nos sentimos como pecadores, sino que nos sentimos como el peor de los pecadores. Porque esa es a la conclusión que tenemos que llegar. Imagine usted que usted fuera el único pecador en la tierra. El Señor debería haber venido a este mundo a morir únicamente para salvarlo a usted. Eso es lo que la Biblia enseña. Porque no hay otro método para alcanzar la salvación. Entonces nosotros somos como el peor predicador que pueda haber en la tierra. Incluye también entonces la convicción de haber ofendido el carácter santo de Dios. Hacemos un clic. Dice el salmista: contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus... El pecado es una ofensa contra Dios. Cuando el hijo pródigo regresó, ¿qué le dijo al padre? He pecado contra ¿quién? Contra el cielo y contra ti. Pero en primer lugar, ¿contra quién había pecado? Contra el cielo, ¿verdad? Entonces el pecado es una ofensa contra Dios. Es decir, la convicción de pecado es esto: estar convencidos de que ante Dios somos el más terrible pecador, y estar convencido de que la falta que hemos cometido es contra Dios, que tiene consecuencias colaterales indudablemente. El hijo pródigo le hizo mucho daño a su padre, es cierto, pero fundamentalmente el pecado que él cometió fue contra Dios. Porque recuerden una cosa, ¿qué dice uno de los mandatos? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es lo que ocurre habitualmente? Hay muchos hijos que no honran a sus padres y a su madre. Entonces el problema es: ¿a quién le están faltando? A Dios. Es mucho más que el problema padre e hijo. Va mucho más allá. Es una falta contra Dios. Y ese es el grave problema. Ese es el grave problema, que hay veces nos quedamos en las consecuencias del pecado. La consecuencia del pecado es la rebeldía del hijo contra el padre. Pero la raíz del pecado, ¿cuál es? La falta de temor a Dios y la falta de guardar su palabra. Esa es la raíz del pecado. Por eso va mucho más allá. Y hay veces nosotros pretendemos actuar como los bomberos, apagando el incendio. Pero los bomberos, después de que han apagado el incendio, ¿qué investigan? La causa del incendio. Entonces determinan, bueno, acá lo que ocurrió es que hubo un cortocircuito en tal zona y eso inició el incendio. Pero la casa ya se quemó. Entonces lo que debemos buscar es la raíz del pecado. Y no atender solamente las consecuencias del pecado. Hay que buscar el pecado de raíz. Por eso cuando el hijo regresa le dice al padre: he pecado contra el cielo, porque el hijo comprendió cuál era la raíz de su mal, que era mucho más allá de la ofensa contra el padre. He pecado contra el cielo. Avanzamos. Ahora, según Malaquías, este era el problema de Israel. No tenían convicción de pecados, porque fíjense en lo que dice. Hay un pecado que se negaban a admitir. ¿Y cuál era ese pecado? Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué
te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. El sostén financiero de la obra de Dios es a través de nuestras ofrendas. No hay otra alternativa. ¿Dios podría haber empleado otro método? Sí, podría haber empleado otro método, quizás un método mágico, un método milagroso, que la cuenta de luz se pague sola. Dios podría haber inventado ese método, ¿no? Que aparezca una cuenta que nos pague la cuenta de la luz de la iglesia. Pero no es así, ¿verdad? Entonces Dios ha diseñado el sistema para que ejercitemos nuestra fe y para que sostengamos el culto cristiano con nuestras ofrendas. Hacemos clic. Entonces, el pueblo de Dios tiene que sostener económicamente la casa de Dios. Esa es la enseñanza constante de la Biblia, la palabra de Dios. Avanzamos. Ahora, el dador alegre, nos enseña la Biblia, será bendecido. Y esto no es predicar la doctrina de la prosperidad, sino simplemente decir lo que dice la Biblia. El dador alegre será bendecido. Ahora vamos a ver en qué consiste esta bendición, ¿sí? Al pueblo de Israel se le prometieron bendiciones que tenían que ver con lo material. Es decir, ellos, si obedecían la ley, iban a ser enriquecidos económicamente. Esto es lo que se les prometió al pueblo de Israel. Avanzamos. Pero a la iglesia se le prometieron bendiciones espirituales. A ver. Sí, dice allí Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, pero como dice, espiritual. Entonces, no significa que automáticamente usted ofrenda y va a recibir 100 pesos de manera automática en su cuenta o en su bolsillo. No significa eso. Pero indudablemente cuando el creyente ofrenda, es bendecido por Dios. Entonces recibimos la bendición de Dios cuando ofrendamos, la cual muchas veces no se puede cuantificar, no se puede medir, pero que somos bendecidos, somos bendecidos. A ver. La convicción de pecado y el arrepentimiento lleva a recibir el perdón de Dios. Este es el camino. Dice Malaquías 3:7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué maravillosa promesa esta de Dios. Dios nos diga, volveos a mí. Que Dios nos esté diciendo esto, ¿no? Qué bárbaro, qué magnífico pensar. Que Dios nos esté diciendo que podemos volvernos a Él. Avanzamos. Tercer pregunta. ¿Qué hemos hablado contra ti? Esta es una alusión a la murmuración contra Dios. Ahora sí hacemos clic. Entonces, muchos creyeron que esforzarse para honrar a Dios no servía para nada. Que la persona mala igual iba a ser bendecida. Es cierto grado de escepticismo. El que honra a Dios le va más o menos igual que al que no le honra. Eso es lo que habían llegado a creer. Dice el Salmo 73, algo muy parecido. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, usted ve que su vecino, que no es honrado, prospera, y usted que trabaja todos los días y le van las cosas más o menos, ¿cómo puede ser? Ese era el razonamiento planteado en el Salmo 73. Y aquí en Malaquías ocurre algo semejante. A ver. Fíjense, dice,
Los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Es un grado más del Salmo 73. En el Salmo 73 la afligía solamente que las personas impías prosperaban. Pero acá dan un paso más y dicen no solamente que los malos prosperan, sino que Dios no les hace nada. Dios no lo castiga. ¿Por qué tenemos que pensar así? ¿Por qué pensaban así? ¿Por qué no pensar de otra manera? Si Dios bendice al impío, ¿no es para darle más tiempo? ¿No le está dando más tiempo para que se arrepienta? Si Dios tolera el pecado del impío, ¿no es para que éste en algún momento reflexione y se arrepienta? Pero el pueblo de Israel había caído en cierto desánimo, en cierta murmuración contra Dios. Y habían llegado a pensar, bueno, el que te obedece tiene los mismos resultados que el que no te obedece. O es peor, el que no te obedece prospera y no lo castigas. Qué terrible llegar a pensar así. Y vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios. ¿Cuál es el error de este tipo de pensamientos entonces? En primer lugar, confunde riqueza con bendición. Esto es algo muy normal. Un narcotraficante es muy rico, ¿verdad? Pero ¿esa riqueza es producto de la bendición de Dios? No, indudablemente. Indudablemente. O sea que ser rico no es sinónimo de bendición de Dios. Y esto es lo que el pueblo de Israel había confundido en aquel momento. En segundo lugar, confunde pobreza con maldición. Es decir, vos sos pobre porque estás lejos de Dios. Y estás tan lejos que no tenés nada. ¿Pero es así? No. Vamos a ver qué decía Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces Pablo tuvo picos en que tenía y picos en que no tenía. Y esto aún estando en el ministerio, Hubo picos en los cuales tenía abundancia y hubo picos en los cuales no tuvo. Situaciones difíciles que le tocaron vivir indudablemente al apóstol. Entonces, confunde pobreza con maldición. En tercer lugar, confunde religión con piedad. Entonces, uno puede aparentar, mejor dicho, ser religioso y creer que eso resuelve todo con Dios. No, porque los israelitas pensaban, nosotros llevamos adelante todo. Llevamos adelante los sacrificios, todo lo que ha mandado, todo lo que Dios ha ordenado. Entonces nosotros estamos bien. Pero el malo, el que no hace lo que nosotros hacemos, encima que es malo, le van bien las cosas. ¿Cómo es el asunto? Pero ellos mismos se habían confundido. Nicodemo se le acercó al Señor Jesús de noche, dice el texto, ¿verdad? Nicodemo era una persona muy religiosa. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces los israelitas estaban confundidos con su propia religiosidad. Y ellos creían que por ser religiosos estaba todo bien. Pero en realidad es que muchas veces no habían nacido de vuelta. Y esto es lo que ocurre con muchos católicos. Creen que por su religiosidad está todo bien. Pero la realidad es muy distinta. Hay una realidad y es la necesidad de nacer de nuevo. Ahora bien, hacemos clic. El capítulo termina con una serie de bendiciones para aquellos
que realmente estaban escuchando al profeta. Y hay 3 bendiciones que vamos a destacar. ¿Cuál es la primera? Para aquellos que creen, para aquellos creyentes que había en medio del pueblo de Israel, serán para mí especial tesoro. ¿Qué hace uno con un tesoro? Lo guarda, lo cuida, lo pule. Si pensamos en oro y esas cosas, que al tanto hay que sacarle brillo. Y es lo que hace Dios para con nosotros. Nos trata como si fuésemos su especial tesoro. Segunda promesa. Los perdonaré como hombre que perdona a su hijo. Y el Señor saca un tema muy que llega muy fácilmente a nuestro corazón. Porque cada uno de nosotros, o la mayoría de nosotros, tiene hijos. ¿Y qué no harías por tu hijo? Aun cuando tu hijo sea malvado, aunque tu hijo te haya traicionado 50 veces, aunque tu hijo te haya mentido, aunque tu hijo te haya robado, ¿qué no harías por él? ¿Estarías dispuesto a perdonarlo? Sí. Lo hemos mencionado, ¿no?, en el día de hoy. Lo que le habrá costado en plata al padre el hecho de que el hijo le haya reclamado su herencia y se haya ido. Pero al momento de regresar el hijo, ¿qué era más importante, la plata o el hijo? El hijo. Entonces, los perdonaré como hombre que perdona a su hijo. No creo que lo hubiera recibido si no hubiera habido una muestra de real arrepentimiento, ¿no? Evidentemente aquel hombre juzgó que aquel muchacho estaba realmente arrepentido y que las palabras que decía eran realmente, salían de lo profundo de su corazón. Entonces es más que probable que ese hombre se percatara de que las palabras de su hijo eran verdad. Entonces, ¿qué hará Dios para con nosotros? Siempre Él está dispuesto a perdonarnos. No importa, muchas veces nosotros decaemos, muchas veces nosotros nos desanimamos, muchas veces nosotros podemos hasta ofender a Dios con nuestros dichos y sin embargo el Señor está allí y está siempre dispuesto a perdonarnos. Tercer promesa. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Hay veces los hombres tienen puesta una venda, ¿verdad? Y no ven, no distinguen al justo del malo. ¿Y cuánto cuidado tenemos que tener con esto? ¿Cuántas veces necesitamos pedirle a Dios discernimiento para saber reconocer entre el justo y el malo? Entonces, Dios nos dice que si nos volvemos a Él, vamos a poder discernir entre el bien y el mal. 3 promesas. Concluimos entonces recordando un texto. A ver, Malaquías 3. A ver, vamos a recorrer las preguntas. ¿Quién podrá soportar el tiempo de tu venida? Era la primera pregunta. Y esta pregunta hacía alusión a la doctrina de la Trinidad. Dijimos, e implica que el Señor es Dios y que Él un día vino y un día volverá. Esas 2 verdades están incluidas. Segundo, ¿en qué hemos de volvernos? La segunda pregunta que le plantea el pueblo a Dios. Y allí dice, el arrepentimiento como la llave para recibir toda bendición. Si no te arrepentís de tus pecados, entonces no podrás gozar de la bendición de Dios. Esa es la clave. Y por último vimos la pregunta,
que hemos hablado contra ti. La respuesta de Dios tiene que ver con que murmuraron contra Dios, pero de todos modos Él los llamó al arrepentimiento. Concluimos recordando un texto. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, firmado Jehová. ¿No es magnífico pensar en esto? Si en esta noche nos pudiéramos retirar pensando tan solamente en esto, me doy por satisfecho. Si nos vamos a nuestra casa recordando este valioso versículo, realmente podemos sentirnos plenos. Porque es la promesa de Dios, de que si te has alejado, Dios se volverá hacia ti. Dios se va a volver hacia ti. No importa lo que hayas hecho, Dios se va a volver hacia ti. Y esto va para aquel que aún no se ha arrepentido de sus delitos y pecados, como también va para aquel creyente, mejor dicho, que se haya apartado. El Señor nos dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Qué bendición poder recordar entonces estas verdades a través de estas preguntas que hemos compartido del libro de Malaquías. Que el Señor realmente les bendiga. Ha sido un placer nuevamente poderles acompañar y deseo que el Señor les siga colmando.